Hola, mi nombre es Carlos Sandoval García, eh, laboro en la Universidad de Costa Rica y por muchos años he trabajado en cursos asociados con investigación, eh, especialmente en el posgrado en comunicación y en los últimos años en el doctorado en ciencias sociales sobre América Central. Eh, en el contexto de los cambios tecnológicos que han habido y que son tan importantes en la vida contemporánea, pues fue naciendo la inquietud de grabar y poner a disposición de personas estudiantes las clases o las sesiones asociadas con la elaboración de un diseño de investigación. Entonces, en esa perspectiva, pues tomé la decisión de grabar las clases de lo que podría ser un taller de investigación y ofrecerlas a través de un canal de YouTube a las personas que consideren que les podría ser de alguna utilidad. Estas sesiones pues complementan desde luego los cursos, las lecturas y la práctica misma de investigación. Son una especie pues de material de apoyo que algunas personas podrían o podrían no juzgar conveniente o de alguna utilidad. Esta experiencia para mí novedosa, para mucha gente nada novedosa, porque desde hace años se realiza, eh, se lleva adelante en el marco del 50 aniversario del sistema de estudios de posgrado de la Universidad de Costa Rica, eh, que constituye una fecha emblemática para la institución, porque muchas de las, digamos, de las estructuras de funcionamiento de la Universidad de Costa Rica surgen del tercer Congreso Universitario, eh, que puso en marcha, entre otras unidades académicas, el sistema de estudios de posgrado. Entonces, en ese marco, pues a mí me da mucho gusto iniciar esto, que para mí es novedoso, como decía, para muchas personas en lo absoluto lo es, y este paso no lo pudiese haber dado sin el entusiasmo de mis hijos y mi hija, que con cierta frecuencia, no poca, me recuerdan que el mundo cada vez es más visual, más vinculado con imágenes y con recursos en línea, y que pues la posibilidad de grabar clases y facilitarlas a través de medios y plataformas digitales es un recurso que se puede utilizar. También esta iniciativa se alimenta de una inquietud largamente pensada y sentida de mi parte, y es que la universidad pública tiene que ser más pública. Eso significa poner a disposición de más personas, sean estudiantes de la Universidad de Costa Rica o no, recursos que nos pueden ayudar a mejorar eh, los procesos de enseñanza-aprendizaje a costos relativamente bajos. Entre ellos están, por supuesto, poner las clases que pueden ser un material de apoyo en distintos campos del conocimiento, tan variados y diversos como pueden ser los cursos introductorios a matemática, los cursos de inglés, los cursos de redacción en castellano. Esos tres campos tan diversos podrían beneficiarse si hacemos este ejercicio de manera sistemática. Y en ese marco también se inscribe esta iniciativa, para mí, como decía, novedosa, de ofrecer las principales consideraciones de un curso de taller de investigación a través de YouTube. Entonces, esta experiencia se va a organizar en 6 entregas o en 6 sesiones que quienes así lo juzguen conveniente, pues podrían aprovechar de manera gratuita y como un material de apoyo más para su trabajo de investigación. Entonces, en esta primera sesión, yo quisiera ofrecer como una panorámica de lo que vamos a desarrollar en estas entregas o en estas sesiones, eh, y pues espero, como decía, que pueda ser de utilidad para las personas que están iniciando un proyecto de tesis, bien sea de grado o de posgrado. Y para llevarlo adelante, voy a compartir
una presentación que nos puede ayudar a irnos orientando en la tarea. De manera que voy a buscar acá el archivo y vamos a iniciar. Em, Vamos a poner pantalla completa, como suele em, hacerse en estos casos, y vamos a iniciar. Entonces, bajo el punto de partida, que el diseño es una especie de hoja de ruta para la investigación, eh, y que nos orienta en torno a cómo trabajar. Eh, como un diseño, ¿verdad? No puede ser ni muy escueto ni muy detallado, porque en ambos casos nos entorpecería el trabajo, ¿verdad? Tiene que ser lo suficientemente claro y explícito, lo suficientemente detallado, pero no muy cargado de información, porque ya dejaría de cumplir el objetivo de un diseño. Entonces, en ese marco, yo pensé que podemos pensar el diseño como una hoja de ruta, como una orientación. La segunda idea, que también es importante, es que podríamos decir que, independientemente del campo de conocimiento, bien sean las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias básicas, las ciencias de la salud, las ciencias agroalimentarias, podríamos decir que la estructura del diseño es semejante. Si bien los contenidos varían, la estructura de cómo iniciar una investigación tiende a ser semejante, sin duda con los matices de cada campo, pero con una, digamos, con una estructura compartida. Entonces, bueno, esta experiencia, como decía, pues se nutre de lo que yo he trabajado como profesor en la Universidad de Costa Rica, y espero que sea de utilidad. También quisiera decir, y por eso la imagen de fondo que ustedes pueden ver, es que el diseño y esta experiencia de ofrecer algunas sesiones en línea tiene por inspiración la cocina, es decir, mostrar cómo se va elaborando un diseño, de manera que algunas personas puedan sentirlo de alguna utilidad o pensarlo de alguna utilidad. Y como es en la cocina, ¿verdad? Pues no hay no hay una forma estandarizada de hacer las cosas, ¿verdad? Aunque hay recetas para muchos platillos, hay múltiples formas de llevar adelante una receta. De manera que, más que receta, lo que vamos a trabajar es una hoja de ruta, teniendo mucho como inspiración la cocina, allí donde se desarrollan eh, sabores, texturas, olores, que siempre serán diversos, ¿verdad? Porque eso es la universidad, eso es la investigación científica, tenemos ciertas pautas, pero siempre aspiramos a ser diversos en nuestras formas de construir conocimiento y producir conocimiento. No hay una hoja de ruta absoluta y definida, hay muchas maneras de trabajar. Eso también es muy importante, cómo coincidir en una cierta estructura, en una cierta unidad, que al mismo tiempo es diversa, es de las aspiraciones más loables y más admirables de la investigación científica y del trabajo universitario. Pues bien, dicho esta segunda introducción, vamos a contar cómo vamos a organizar estas sesiones y vamos a dar una panorámica de ellas en términos generales, y en las siguientes vamos a ir concentrándonos en cada uno de los temas que nos van a ocupar en esta experiencia de poner a disposición en un canal de YouTube lo que serían las principales tareas al realizar un diseño de investigación. Entonces, en términos generales, vamos a hacer una introducción que yo he llamado 4 puntos de partida. Vamos a hablar de cómo organizar la introducción del diseño, cómo organizar eh, la justificación, cómo trabajar el estado de la cuestión, cómo trabajar las perspectivas teóricas, cómo formular el problema, los objetivos, la metodología, el cronograma, y cuando corresponda, cuando se trabaje con seres humanos, el consentimiento informado. Esas serían, digamos, las secciones principales.
En la siguiente entrega de esta pequeña serie, podríamos decir, vamos a hablar más en detalle de la justificación, en la siguiente del estado de la cuestión y así sucesivamente. Vamos a ir haciendo, como se dice en el lenguaje de la fotografía, vamos a ir haciendo un zoom, vamos a ir acercándonos poco a poco a cada una de estas secciones para ver algunos de sus detalles que podrían ser de utilidad para las personas que están en esta tarea de elaborar una propuesta de investigación, que es el objetivo que nos ocupa en esta iniciativa, si se quiere experimentar, de conversar sobre este tema utilizando el canal de YouTube y luego posteándolo o compartiéndolo en redes sociales, algo tan frecuente que se hace hoy en día y que debemos aprovechar más en términos educativos, cosa que no hacemos con con el entusiasmo que deberíamos acometer esta enorme ventana digital que tenemos hoy en día. Pues muy bien, empezamos con los cuatro puntos de partida de la investigación. El primero de ellos es tener muy presente que requerimos condiciones personales, familiares, institucionales para llevar adelante una investigación. Y en este apartado quiero concentrarme en la idea de que es muy importante que las personas, estudiantes que quieren llevar adelante una investigación, se aseguren de tener suficiente espacio y tiempo personal para trabajar en el diseño. Eh, Se trata de un esfuerzo que requiere, mm, pues, contar con esa disposición que es fundamental y es tener condiciones mínimas, bien sea un día a la semana, alguna tarde, algunas noches, pero tenemos que darle un lugar el desarrollo del diseño. Necesitamos tener, ojalá, este ejercicio y esta organización que nos permita trabajar un poquito todas las semanas. Eso significa, por otra parte, pues lograr una coordinación familiar mínima para asegurarnos que alguien nos va a reemplazar en el cuidado de los hijos, de las hijas, de personas adultas mayores bajo nuestra responsabilidad o de otros compromisos familiares que en uno o en otro sentido, todos y todas tenemos, ¿verdad? Y que pues habría que también encontrar esa forma de decir, bueno, esta tarde o estas dos noches son para mi tesis, ¿verdad? A veces parientes, amistades ayudan a crear este espacio y tiempo para la tesis. Podríamos decir, citando a una escritora muy reconocida que se llama Virginia Woolf, que la tesis ocupa un cuarto propio, es decir, un tiempo y un espacio para trabajar. El otro elemento también muy importante son las condiciones institucionales y académicas. Es indispensable que la persona que les dirija la investigación, que será una tesis, bien sea de grado o de posgrado, sea una persona con conocimiento en el tema que ustedes desean desarrollar y con experiencia en investigación. Eso es fundamental. Y además, una tercera cosa, que esté dispuesta a compartir con ustedes su tiempo, leyéndoles avances, haciéndoles comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, esta combinación de factores personales, familiares e institucionales de orden académico son muy importantes como factores críticos que determinan la posibilidad de ir desarrollando la propuesta de investigación y no se diga después la investigación misma, el trabajo de laboratorio, de campo que ustedes quieran desarrollar. De archivo también, si fuese investigación en las humanidades. En cualquiera de esos temas, ¿verdad? De esos campos, quiero decir, en el laboratorio, en el campo, en el archivo, ocupamos esas condiciones personales, familiares, institucionales, académicas para salir adelante. El otro elemento es tener muy presente la pertinencia social de la investigación, es decir, hacernos la pregunta inicial, bueno, ¿mi tesis es socialmente relevante? ¿En qué sentido contribuye mi tesis al bienestar
de una sociedad, de una comunidad, de un grupo, de eh, una región, etcétera. ¿Verdad? Es decir, siempre haciendo la pregunta, bueno, el conocimiento, la investigación científica surge para resolver necesidades, ¿verdad? Y entonces, algo que es muy importante es tener muy claro y recordárnoslo con frecuencia, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Quién va a obtener beneficios con esto? ¿En qué sentido la vida humana ganaría con este conocimiento? Independientemente de que sean ciencias de la salud, ciencias agroalimentarias, ciencias básicas, ciencias sociales, humanidades, las artes, hacernos esa pregunta de en qué sentido nuestra investigación contribuye a la sociedad contemporánea. El otro tema también igualmente importante es la relevancia académica, es decir, estar muy conscientes de cuál es el estado del conocimiento en un determinado campo y hasta qué punto lo que vamos a hacer efectivamente entra en diálogo con el conocimiento disponible. Es decir, en qué sentido nuestra investigación contribuye en un pequeño paso, en una pequeña escala, a aportar algo a lo que las comunidades académicas han venido investigando en un determinado campo de conocimiento. Entonces tenemos pertinencia social, relevancia académica y un tercer factor que, digamos, que recoge una contribución fundamental de los debates y los movimientos feministas de hace ya muchas décadas, y es aquella que dice que lo personal es político. El realizar una tesis de grado de posgrado demanda un esfuerzo, como hemos dicho, que pasa por lo personal, lo familiar, sin duda lo laboral, lo institucional académico. Entonces, no está mal que nos hagamos la pregunta, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué de mí, qué de mi persona como estudiante universitario, como habitante de una época en una sociedad determinada, ¿por qué este tema me convoca? ¿Qué es lo que me moviliza a decir, bueno, yo quiero trabajar unas cuantas noches a la semana echando adelante este proyecto? ¿Verdad? Siempre pensemos que el conocimiento no es solo un asunto estrictamente racional, hay elementos emotivos, hay elementos de orden afectivo que impulsan o que frenan un proyecto. Entonces tengamos muy en mente que la tesis pasa por lo personal, por lo biográfico, y que eso es muy importante, sobre lo cual es muy importante reflexionar. Entonces, a modo introductorio, como el contexto a partir del cual yo quisiera introducir los distintos apartados del diseño de investigación que vamos a ver enseguida y que, como les decía, en las siguientes sesiones vamos a explicitar, vamos a detallar un poquito más de tal manera que, como he reiterado y lo vuelvo a hacer ahora, pues algunas personas pudiesen encontrar estas consideraciones de alguna utilidad. Ese es el objetivo y como decía también, y me importa mucho reiterarlo porque ese es un reto enorme que tenemos en América Latina, pero también en otras regiones del mundo, que las universidades públicas tienen que ser más públicas. Esa es una, digamos, una motivación vital, es la dimensión que yo decía que lo personal es político. Ese es un reto político en la acepción más generosa de política, que es servir a la polis, servir a la sociedad. Bueno, pasamos la filmina y tomamos un poquito de agua para seguir. Una breve mención a la introducción del diseño. Podríamos tener dos opciones. Una, que es escribir la introducción al final cuando ya tengamos claro qué es lo que queremos hacer, o bien escribirla al inicio y volver sobre ella, ajustarla, editarla, matizarla, explicitarla, sea en un caso, sea al inicio, sea al final,
La introducción presenta el documento, el diseño. Es decir, la introducción no es un desarrollo del tema, sino de cómo el tema se va a abordar en esta propuesta de investigación. Dicho de otra manera, la introducción equivale a lo que en un artículo de una revista especializada, una revista académica, sería un resumen o un abstract. Es decir, da cuenta de lo que se va a desarrollar. Por eso, yo diría que la introducción podría ser de una página, máximo, páginas donde hablamos brevemente del tema, de la perspectiva teórico-analítica con la cual se va a trabajar, de la metodología, de por qué ese tema es importante y finito, y terminó. Digamos que la introducción es una ventana para que la persona lectora conozca del proyecto. No es, reitero, un desarrollo del tema mismo, eso ya vendrá poco a poco en el documento. Dicho sea de paso, ustedes ven que hay una indicación ahí de páginas, puede ser una o dos páginas. En su conjunto, el diseño podría tener, diría yo, unas 25, 30 páginas, cuando mucho. Si el diseño, como decíamos al inicio, es muy escueto, no deja ver suficiente de qué se trata. Si es muy extenso, ya empieza a convertirse en la tesis misma. Entonces no puede ser ni muy escueto ni muy extenso. Es, andamos buscando el punto medio, como hace muchos años Aristóteles decía, el ideal es el punto medio. Punto medio en términos del diseño podrían ser 25, 30 páginas. Ustedes me dirán, bueno, el renglón seguido, doble espacio. Yo diría a doble espacio, a 12 puntos, para tener digamos, un encuadre así general ahora que estamos empezando. Pero retomando el tema, en la introducción hacemos un resumen, un abstract de lo que trata en la propuesta de investigación. Tratamos de dar digamos, un asomo, una ventana de lo que contiene el documento. Y enseguida nos vamos para la justificación. La justificación nos plantea el enorme reto de decir por qué este tema es importante y por qué su abordaje es el más convincente, ¿verdad? Entonces vamos a decir allí, bueno, el porqué de la investigación, por qué investigar. mm, Permítame algunos ejemplos muy heterogéneos, ¿verdad? ¿Por qué investigar la asociación entre tuberculosis y la COVID en el campo de las ciencias de la salud? Es muy importante. ¿O por qué estudiar, por ejemplo, la migración centroamericana? Es muy importante. En ambos temas, muy distintos entre ellos, tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Por qué hacer esta investigación? Y para ello vamos a decir de manera muy sucinta, muy resumida, cuáles son los antecedentes históricos, sociales, culturales más relevantes. ¿Por qué estudiar esto nos ayudaría a comprender una faceta de la sociedad, de la vida humana, de la salud, de sistemas de cultivo, de sistemas, por ejemplo, de desarrollo de eh, eh, programas de computación, etcétera, etcétera, en distintas áreas del conocimiento, piensa computación, ciencias agroalimentarias, ciencias de la salud, ciencias sociales, no, requerimos ciertos antecedentes presentados de una manera muy sucinta para decir, bueno, por eso es importante. Y al final vamos a decir, bueno, ¿por qué este abordaje que se plantea en esta investigación en términos de pertinencia social, de relevancia académica, de implicación personal, es algo que vale la pena llevar adelante? La justificación, digamos, dicho de otra manera, nos permite persuadir a las personas que leen que esta propuesta de investigación
es una contribución sustantiva al conocimiento de un determinado tema. Esa es la, digamos que la justificación es cómo se motiva la investigación, cómo se motiva el acto de investigar. El decirlo con una terminología más cercana a las ciencias jurídicas, tratando de utilizar ejemplos y lenguajes de distintas ciencias para ilustrar esta idea que independientemente de cuál campo de conocimiento estemos, nos anima, nos motiva, nos inspira ideales semejantes. Hoy vamos a un tema que es estratégico, que es fundamental, que es el estado de la cuestión o la revisión de la literatura. Allí vamos a tratar de apropiarnos del conocimiento disponible en un determinado tema. Y claro, uno de los retos enormes que tenemos hoy es que hay más materiales, más publicaciones existentes de las que podemos revisar. Bien sea que utilicemos los buscadores más tradicionales, como puede ser entrar a páginas web, hacer una búsqueda general o búsquedas más especializadas en bases de datos de acceso libre, de acceso de pago o por medio de pago. En cualquiera de los escenarios vamos a tener algo que es un enorme desafío y es cómo seleccionar material en una época caracterizada, podríamos decir, por la entropía, es decir, por la imposibilidad material de revisar todo lo que es relativamente fácil hoy sistematizar. Entonces, claro, ahí tenemos un enorme reto de cómo identificar los trabajos más relevantes, actuales y pertinentes. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué he hecho yo en mi propia experiencia de investigación y qué les podría yo compartir? Bueno, yo diría que algo que es importante es que hoy es casi indispensable hacer la búsqueda de literatura en más de un idioma. El español, que es nuestro, digamos, nuestro idioma, digamos, eh, que empleamos a diario, y yo diría que una segunda lengua que puede ser, bien sea el portugués que nos abre a Brasil especialmente, el inglés que nos abre a, a una vasta producción de conocimiento, mucha de la cual que está disponible en línea está en inglés, pero también pueden ser otras lenguas, las que ustedes prefieran y consideren que son más relevantes para el tema. Pero en términos generales yo diría que requerimos al menos dos. ¿Cuáles van a ser esas dos? Ustedes las eligen, pero no se queden con una. El otro tema fundamental es elegir las palabras claves, porque desde luego, dependiendo de cuáles van a ser las palabras claves, así las bases de datos nos recuperan más o menos trabajos, trabajos más relevantes, trabajos menos relevantes. Eso de seguro. Entonces, claro, hay un esfuerzo y un trabajo creativo de ir probando cuáles son las palabras que nos recuperan investigaciones más interesantes. Hay que tener esas palabras en los idiomas respectivos que estemos empleando, en castellano, en inglés, en portugués, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí hay un trabajo de ir ajustando esas palabras, de irlas refinando. A veces sobre un tema en castellano no aparece mucho, pero en inglés aparece más, ¿verdad? A veces hay también eh, estudios o publicaciones que hacen balances de literatura que son muy importantes, que nos ayudan mucho a decir, bueno, y ya hay una organización y un análisis de la literatura sobre un tema. Esos artículos se agradecen mucho porque son una especie como de, de ojo especializado o de una persona experta que ya nos hizo una primera organización del material.
Claro, no en todos los campos, no a propósito de todos los temas, eso es posible. Pero digamos que tenemos que elegir idiomas, tenemos que elegir palabras claves y tenemos que elegir, en tercer lugar, dónde buscamos. Podríamos buscar, decía, desde, digamos, utilizando un navegador, el que ustedes prefieran, y a partir de ese navegador empezar a ver qué hay. Luego podemos ir, si vamos de lo general a lo particular, como me parece que es lo conveniente, podemos empezar a acotar, a delimitar las formas de búsqueda. Podríamos buscar entonces en sitios académicos o en metabases que se llaman, ¿verdad? De acceso abierto. Podemos buscar en metabases que son de paga, que usualmente se ingresa a través de los sitios web de las universidades, hasta ir encontrando, perdón, cuáles son aquellas publicaciones más interesantes. Podríamos también ya en una etapa más avanzada, decir, bueno, claro que pareciera que sobre mi tema hay ciertas revistas donde se publica más. Voy a empezar a seguirlas y voy a revisarlas más sistemáticamente. También ustedes podrían decir, sobre ciertos temas hay un conjunto de personas que han contribuido sustantivamente. Voy a leer con más detalle publicaciones de ciertas personas, las que ustedes determinen, ¿verdad? Eso nos va ayudando como a afinar el foco, ¿verdad? Es como cuando utilizando la imagen de la fotografía, ¿verdad? Como cuando uno hace zoom, ¿verdad? Que va acercando y aquello que a veces parece difuso, si uno lo acerca o una la acerca, se ve más clarito, ¿verdad? Ese es un esfuerzo muy importante que se debe hacer. Sin duda, ¿verdad? Todo lo anterior da por sentado que se requieren publicaciones nacionales e internacionales, ¿verdad? Eso es indiscutible digamos, en la cultura científica o en el quehacer científico actual, ¿verdad? Y eso, el acceso al Internet y a las bases de datos, digamos, nos abre muchas ventanas, ¿verdad? Eso es muy importante. Si ustedes me preguntaran qué es lo más interesante que uno puede esperar encontrar, yo también diría que en mi experiencia hay dos situaciones particularmente gratificantes, particularmente enriquecedoras. La primera es cuando la persona que realiza la revisión del estado de la cuestión se encuentra con algo que no esperaba. Es decir, cuando hay algo, cuando hay publicaciones que empiezan a configurar una nueva comprensión de un tema. Y la persona diría, bueno, a caramba, yo tenía cierta interpretación, cierta comprensión del tema, pero leyendo esta literatura, pues mi comprensión ahora se enriqueció. Ya en términos de investigación no soy la misma persona, por decirlo así, ¿verdad? Mi comprensión ha cambiado en algún sentido. ¿Cuál es la otra valoración que yo atesoro mucho? Bueno, cuando hay literatura que no coincide, cuando estoy frente al dilema de dos interpretaciones que de alguna manera rivalizan. Y claro que la alternativa no necesariamente siempre es escoger o la una o la otra o una tercera, sino decir, bueno, aquí yo estoy frente a un desafío que es típico de la investigación científica, que no hay una explicación única para algo. Y entonces tengo que apropiarme de esa disyuntiva, de esas no correspondencias de explicaciones, a ver cuál rinde más en términos de investigación. Es decir, que la revisión del estado de la cuestión es, por decirlo así, la posibilidad de apropiarme de lo que la humanidad ha producido sobre un tema, sobre mi pregunta, ¿verdad? En ese sentido hay que ir acotando, hay que ir tomando decisiones que a veces no son fáciles, como para decirlo de cierta manera. Bueno, yo recuperé en mi búsqueda con palabras claves, con idiomas, con bases de datos, etcétera, etcétera, lo que hemos dicho. Yo he recuperado, por ejemplo,
200 artículos. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero es que yo no voy a poder leer estrictamente los 200 artículos, tal vez pueda leer los 200 resúmenes. Y de esos 200 resúmenes voy a quedarme con 50. ¿Cómo elijo 50 de esos 200? Bueno, ahí está, digamos, la importancia de tener muy bien acotada la selección y saber muy bien qué es lo que yo ando buscando, ¿verdad? En llegado un momento no puedo quedarme en las discusiones generales, sino tengo que ir a hacer foco, a hacer zoom, para decirlo así, eh, en aquellos temas que más me interesan. Bueno, resulta que ya yo tengo todo esos ingredientes, ¿verdad? Ahora ya me toca cocinar el estado de la cuestión, por eso detrás mío está la cocina, para tener siempre presente que el trabajo científico y muchas actividades de la vida podrían referirse a la cocina, donde uno va mm, eh, sazonando un platillo, ¿verdad? Muy sencillo, muy complejo, muy rutinario, muy extraordinario. Cualquiera requiere como ese trabajo de ir, ¿qué podríamos decir? De ir dándole sabor a una comida. Bueno, cuando ya hemos tenido eso, yo podría decir que si hay algo que no debería hacerse en el estado de la cuestión, es resumir los trabajos. Y entonces fulanito 2024 dice tal cosa, sutanita 2023 dice tal otra, sutanito y perecejito 2026 dicen tal otra. Eso no es bueno, no es hacer un resumen. Entonces yo les propongo, les invito a considerar las siguientes preguntas orientadoras para escribir, perdón, esas 8 o 10 páginas. La primera pregunta es, ¿qué se concluye de la revisión? Es decir, ¿cuáles son las ideas principales que nos aporta la literatura? En un segundo momento del estado de la cuestión, ¿cuáles son los resultados más sorprendentes? Es aquello que nos da más pistas para pensar. ¿Cuáles son los hallazgos empíricos que nos dice, ah, qué interesante, como, por ejemplo, para decir un hallazgo que a mí me llamó mucho la atención, como, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que es donde yo trabajo y donde yo vivo, por ejemplo, hay regiones donde ha habido un crecimiento de la actividad turística que no se revierte en mejores condiciones de vida para la población. O dicho más técnicamente, por ejemplo, los metros cuadrados de construcción en ciertas áreas costeras donde ha crecido el turismo, ha habido un incremento del área construida, pero el índice de desarrollo humano en las comunidades sigue siendo bajo. Si no hay una correspondencia entre la inversión e infraestructura y las condiciones de vida de la población. Ese es un hallazgo, digamos, de esos resultados que es la segunda pregunta, que a mí me parece como más formativos, más, y uno dice, ah, caramba, aquí hay algo que no coincide. Y en distintos campos de conocimiento hay resultados así que lo dejan a la persona como diciendo, ah, esto hay que ponerle pensamiento porque los datos algo me dicen, ¿verdad? Una tercera pregunta es, ¿cuáles vacíos sienten ustedes que persisten en la literatura? ¿Qué no se ha abordado suficientemente? Y ahí tenemos otra pregunta muy importante. Enseguida, la penúltima es que ya terminando el estado de la cuestión, ustedes podrían decir, bueno, habiendo dicho las contribuciones de la literatura, los resultados, los vacíos, ustedes dicen, en este marco, esta investigación se propone contribuir al conocimiento en tal y tal dirección. Y también ustedes pueden terminar el estado de la cuestión diciendo, bueno, derivada de esa revisión de literatura, la perspectiva o perspectivas teóricas idóneas para desarrollar ese proyecto son tales y cuales. Porque es lo que se infiere, se concluye de la revisión de literatura. Sobre el estado de la cuestión vendremos en el tercer episodio de esta serie.
pero por ahora lo vamos a dejar acá. Digamos, esto es como una invitación, como un abrebocas para, si lo tienen a bien, vean el siguiente capítulo que estará también en este canal de YouTube y procuraré irlo publicando en mis redes sociales de, digamos, de aficionado, de aprendiz un poco tardío, ¿verdad? De este mundo digital que tiene muchos problemas, que recibe muchas críticas, la mayoría de ellas justificadas, pero que tenemos también que apropiarnos para tratar de producir conocimiento en una época en que el conocimiento mismo es refutado por esta cultura tan nociva que hemos llamado eh, posverdad, noticias falsas, etcétera, etcétera. Finalmente, hoy reivindicar la investigación y la producción de conocimiento es un reto de primer orden. Ahora nos vamos entonces a la siguiente sección del diseño, que es la aproximación teórico-analítica. Digamos que ya hemos visto en la sección anterior lo que se ha publicado en esta perspectiva, en la sección de las perspectivas teóricas o perspectivas teórico-analíticas. Vamos a tomar una decisión que es muy importante, ¿verdad? Y es determinar cuál va a ser el enfoque, los conceptos, las categorías a través de las cuales vamos a ver o vamos a analizar el fenómeno que nos interesa estudiar. Y tal vez algo que es muy importante es mostrar la relación entre ese enfoque o esos enfoques en plural y el tema que se quiere estudiar. ¿Por qué desde una determinada perspectiva X o Y de las ciencias sociales, de las ciencias de la salud, de las ciencias agroalimentarias, de las ingenierías? ¿Por qué ese enfoque nos rinde más, nos permite sacar más provecho del proceso de investigación? ¿Verdad? No se trata tanto de que es el enfoque que a mí me gusta, por decirlo así, sino es el enfoque que más ventajas analíticas nos presenta. También sobre esta sección vamos a tener una entrega específica donde vamos a detallar cuál podría ser una manera de organizar esta sección del diseño, que también podría ser de unas 5 o 7 páginas. Si recapitulamos, tenemos aquí 5 o 7 páginas, en el estado de la cuestión tenemos otras 5 o 7, podríamos llevar unas 14, 2 de la justificación tendríamos 16, 2 de la eh, introducción tendríamos 18. Vean ustedes que ya hemos ido conformando alrededor de 15, 18 páginas de lo que podría ser nuestro diseño. Pero sobre esa perspectiva teórica nos vamos a ocupar en una entrega o de un video específico para detallar con más minuciosidad, si se quiere, qué componentes son fundamentales. En el entendido que estas entregas de estos videos pues son un material de apoyo que ustedes podrían encontrar útil o menos útil, como todo en esta vida, ¿verdad? Pero es una invitación a tener un material más para considerar que puedan, pues, acompañarles, digamos, cuando ustedes están haciendo el trabajo y pueden poner el audio y escuchar un poquito cómo es este mundo en donde la tecnología y las plataformas digitales son tan prominentes. Nos movemos entonces a lo que podríamos decir es el corazón del diseño. Digamos, todo lo que hemos venido hablando ahora se resume, por decirlo así, se sintetiza, se condensa en el problema y en los objetivos. Y para allá vamos. Consiste en decir de una manera sintética el núcleo de la investigación. El problema es, para decirlo de una manera, digamos, una imagen muy utilizada, es el corazón del proyecto. Se suele expresar como una pregunta. Por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿por qué el auge constructivo de la industria turística en algunos cantones
de Costa Rica no se traduce, por ejemplo, en mayor nivel de vida para la población? Esa podría ser una pregunta, ¿verdad? Otra pregunta podría ser más bien de las ciencias de la salud. ¿Por qué suele ser el caso que personas con antecedentes de tuberculosis suelen tener o experimentar más dificultades cuando dan positivo por la COVID-19? Si ustedes ven, en ambos casos, lo que estamos haciendo es relacionando un factor X con un factor Y, ¿verdad? Queremos ver qué relación hay entre inversión en construcción y desarrollo humano. Queremos ver qué relación hay entre tuberculosis y la COVID. Digamos que en ambos casos estamos condensando, resumiendo mucha discusión en una formulación muy sintética. Algo que algunas personas tal vez les pueda estar llamando la atención en este momento, y es que alguien podría decir, si estuviésemos en clase y se levantaran las manitas digitales o las manos físicas, alguien podría decir, mire, pero dígame una cosa, ¿por qué el problema no lo formulamos desde el inicio del diseño? ¿Por qué viene tan tarde? ¿Por qué primero la literatura, la aproximación teórico-analítica? ¿Por qué el problema hasta ahora? Ya solo nos faltan los objetivos y la metodología. Podría preguntar una persona. Bueno, hay una explicación para eso. La razón por la cual el problema y los objetivos los estamos colocando después de la justificación del estado de la cuestión y de la aproximación teórico-analítica es que queremos que los conceptos fundamentales del estado de la cuestión y de la aproximación teórico-analítica estén presentes en el problema. Es decir, no tiene mucho sentido formular primero el problema y luego ir a la literatura, porque entonces el problema no se está nutriendo de lo que generaciones anteriores a las de ustedes ha publicado sobre el tema. Queremos que la literatura y las aproximaciones teórico-analíticas estén presentes en los términos en los cuales formulamos el problema. Entonces, no es un asunto, el orden no es un asunto meramente formal, es un asunto sustancial, es un asunto de fondo, porque el problema se tiene que nutrir de lo que hemos aprendido en la literatura y en la aproximación teórico-analítica. Esa es una consideración importante, ¿verdad? En este caso, no es correcto decir que el orden de los factores no altera el producto. En este caso sí lo altera, y mucho. Y esperamos que la revisión de literatura y la aproximación teórico-analítica, como ya dije, nutra el problema. Esto es una consideración muy importante. Pero el problema entonces es el corazón. Y allí nos vamos a los objetivos. Sobre el problema y los objetivos también tendremos otra sesión en que vamos a conversar más, vamos a, digamos, a desagregar más aspectos que pueden ser de utilidad para formular un problema o formular objetivos. Los objetivos, podríamos decir en términos generales, procuran responder al problema. ¿Ves? Tenemos una problemática, tenemos una enorme interrogante y los objetivos serían la forma a través de la cual procuramos responder la pregunta de investigación o el problema de investigación. Es muy importante, ¿verdad?, formular los objetivos en términos o iniciando por infinitivos. Es muy importante y ocurre muchas veces que no haya dos propósitos en un mismo objetivo. Es muy importante también que los objetivos no se traslapen. Les puedo decir yo que después de casi 40 años de trabajo en la universidad, he visto muchas veces que hay objetivos bien formulados, pero que cuando la persona lee el tercero dice, un momentito, esto me suena que se parece al primero y me devuelvo al primero. Y claro, es en lo fundamental el mismo objetivo. Entonces necesitamos que los objetivos tengan claridad, que sean condensados, ¿verdad? Que no sea un enunciado muy amplio que incluya muchas cosas, porque entonces ya perdemos el carácter orientador del objetivo. El objetivo es quien
es el componente que nos da el horizonte, ¿verdad? Vamos para allá, vamos para a cumplir tres objetivos. Entonces, tienen que ser claros, no tienen que traslaparse, no tienen que subsumir uno en otro, sino que son formulaciones muy sintéticas, muy elaboradas, que podemos corregir, precisar, pulir, delimitar, ¿verdad? Para eso, bien sea que uno escriba a mano, que lo escriba en compu, que lo escriba en una tablet, en el estilo que a ustedes mejor les agrade, pero sí es algo que es importante, que es estar siempre tratando de ser lo más precisos en términos de lo que queremos hacer. Convencionalmente, pero es solo una convención, lo usual es que haya un objetivo general y tres específicos. Y esa es, digamos, una estructura de objetivos muy común, incluso en campos de conocimiento distintos, ¿verdad? Podríamos decir que cada objetivo específico se traducirá ya en la tesis en un capítulo. Una tesis de doctorado tendría, diría yo en términos generales, tres capítulos empíricos. Hoy en día esos capítulos a veces se publican como artículos previamente a la defensa de la tesis. En algunos campos se hacen, otros no. En otros se hace más la tesis monográfica tradicional, en otros se publican artículos, bien sea en un estilo o en el otro. Digamos, los objetivos específicos serían los componentes fundamentales de la estructura de la tesis. Por eso es muy importante definirlos con claridad y también tener muy presente que tenemos que asegurarnos que los objetivos sean factibles de alcanzar. Es decir, no comprometer algo que no tenemos certeza que se pueda lograr, ¿verdad? Ese es un elemento muy importante que tenemos que asegurar. No, diríamos entonces que en torno a los objetivos nos jugamos la tesis. Y eso se va a reflejar también en la tesis misma, no solo en el diseño. Y nada más para terminar una idea que se me quedó en el tintero, decía que una tesis de doctorado podría tener unos tres objetivos, unos tres capítulos, ¿verdad? Una tesis de maestría podría tener, digamos, dos capítulos empíricos y una tesis de licenciatura al menos un muy buen capítulo empírico. Ojalá que los publicásemos, ¿verdad? En los países de América Latina, del tercer mundo, o como ahora nos llaman, del sur global, eh, a menudo no logramos poner a circular el conocimiento que producimos, y eso es una enorme desventaja, eh, porque no compartimos lo que se produce, ¿verdad? Y si no se comparte, pues no circula y la sociedad no se apropia. Entonces, tengamos muy en mente que los objetivos son decisiones estratégicas, ¿verdad? Es la manera en que ya empieza a asomarse el último gran componente del diseño, que es la metodología, que es donde nosotros vamos a decir, bueno, estas son las herramientas de las que voy a echar mano para cumplir esos objetivos específicos. Y a esa última sección vamos enseguida como parte final de este primer video, de esto que podría ser una serie, digamos, de de apoyos audiovisuales para su trabajo de confeccionar o de elaborar o de redactar un diseño de investigación. En lo general, ¿verdad? La metodología aspira o se propone responder al cómo realizar la investigación. Un elemento inicial de la metodología es introducir los antecedentes metódicos, es decir, cuáles son las investigaciones que para ustedes son muy valiosas en términos que les orientan cómo proceder. Hay investigaciones que, aunque no sean del tema que la persona está desarrollando, le aportan mucho en términos de cómo engarzó la pregunta con las
técnicas por utilizar. Entonces, es muy importante darse un espacio para eh, recoger esos antecedentes. ¿Cuáles son las investigaciones emblemáticas que les llevan a ustedes a construir la propuesta metodológica? Otro elemento importantísimo de la metodología es identificar las dimensiones, los ejes de análisis fundamentales. De esto también vamos a hablar más en otra entrega específica, pero por ahora decir que la metodología, dicho en términos negativos, por decirlo así, no es describir las técnicas, no es decir, bueno, los estudios experimentales con pretest y post-test es tal cosa, o las encuestas son tales y tales, o las entrevistas a profundidad son tales y tales, sino que la metodología podría organizarse primero diciendo los antecedentes. ¿Cuáles son las investigaciones que dan pie a la investigación de usted? Luego, identificar cuáles son las dimensiones analíticas fundamentales que ustedes quieren estudiar. Y en función de esas dimensiones, decir, bueno, las técnicas que mejor me ayudan a estudiar esas dimensiones son estas y estas. Voy a hacer tal y tal, voy a utilizar tal y tal técnica porque es la que mejor me ayuda a comprender esas dimensiones. Y no perdamos de vista que esas dimensiones se originan en los objetivos específicos. De ahí viene. Entonces nosotros podríamos decir que hay por decirlo de esta manera, hay un círculo virtuoso entre problema, objetivos, dimensiones y técnicas. Ahí tiene que haber un engarce, ¿verdad? Yo tengo que mostrar que lo que yo voy a estudiar en términos metodológicos es lo que me permite responder a los objetivos y los objetivos responderán al problema, ¿verdad? Es decir, no se trata de contar las técnicas, porque eso pues ya está escrito en decenas y centenas de manuales de investigación, pero lo que es fundamental para mi diseño es mostrar cómo esas técnicas responden a las dimensiones de análisis que han surgido de los objetivos. Sobre esto volveremos, pero digamos que a manera también de invitación a que revisen los otros videos, pues esto es lo que podríamos decir por ahora. Y ¿verdad? Que algo que es muy importante, digamos que la metodología termina con un cuadro síntesis donde tenemos objetivos, técnicas y dimensión. O objetivos, dimensiones y técnicas, para usar la misma lógica de la filmina anterior. Este es el cuadro que resume el diseño de ustedes. A mí me gusta decir en los cursos, ¿verdad? Que este es el cuadro que uno va a imprimir y va a pegar en la refri, en el refrigerador o en la nevera, como se dice en otros países. De manera que cuando alguien les visite y les dice, mira, pero ¿por qué no tienes, o mira, ¿por qué no tienes tiempo para conversar o para salir a tomarnos un café? Ustedes van a decir, es que esta tesis me tiene ocupado. Mira los objetivos, mira las técnicas, mira las dimensiones y las técnicas. En esto estoy ocupado. Espera que termine esto y voy a tener más tiempo. Pero digamos que ese cuadro les permita a ustedes recordar qué es lo que están haciendo. En ese cuadro, si ese cuadro lo leyera a alguien que no conoce el resto del documento, debería entenderlo. El cuadro debería explicarse en sí mismo y decir, ok, esta persona quiere cumplir estos objetivos estudiando ciertas dimensiones de la realidad o variables y sus técnicas. Y ahí tendríamos como una síntesis muy bien lograda, muy condensada, muy clarita de lo que trata nuestro diseño. Como dijimos también, ¿verdad? Si se trabaja con seres humanos, se requiere consentimiento informado, es algo que es muy importante, ¿verdad? En ciencias de la salud, en general en ciencias sociales, de manera que es algo que las universidades han ido introduciendo para proteger tanto los derechos de las personas que participan en la investigación, como también eh, los derechos de las personas que realizan investigación. Esto es muy importante consultarlo en las respectivas universidades de cómo se realiza, cuál es el procedimiento, ¿verdad? Depende de una institución a otra, pero digamos, en la generalidad, el consentimiento informado es algo muy importante de atender. Bueno, dicho
Voy a dejar de compartir la pantalla. Digamos, estos son los temas principales que vamos a trabajar a lo largo de las entregas que vamos a ir desarrollando como parte de esta, digamos, de esta experiencia piloto de compartir con ustedes lo que serían las clases de un curso de diseño de investigación o de taller de investigación y que tiene por objetivo, pues, que ustedes las tengan disponibles en YouTube y por medio de publicaciones en redes sociales, por si algunas de las consideraciones que acá se han eh, eh, elaborado pudiesen ser de utilidad. En la siguiente entrega vamos a hablar de la justificación y de la introducción y la justificación con un poquito más de detalle. Vamos a recapitular los temas de esta entrega y vamos a detallar un poquito más, con el objetivo de que ustedes puedan ir viendo las entregas o los capítulos al tiempo que van escribiendo. Digamos que, estos, que estas entregas o estos videos sean una especie de compañía para el trabajo de ustedes, en el entendido que estamos, si pudiéramos utilizar la metáfora, estamos cocinando, estamos preparando, alistando ingredientes para hacer un plato. Por eso la cocina me acompaña aquí atrás, donde uno hace desde las cosas más sencillas como un buen café, un buen jugo de naranja, un arrocito, lo que sea, y siempre hay que tener esmero para cocinar. Bueno, para hacer investigación también se requiere esmero y estos capítulos son una invitación para lograrlo. Esperemos que como una contribución y un homenaje en los 50 años del sistema de estudios de posgrado, estos videos cumplan ese papel de acompañarles a ustedes en la cocina de la investigación. Muchas gracias por seguir esta primera entrega y nos vemos en una segunda entrega que oportunamente también compartiremos. Muchas gracias. Gracias.